tardes. Mi nombre es Yanis Isabel. Ya algunos me conocen, algunos chiquitos no me conocen. Yo vengo a este libro club desde que tengo 6 años y ahora tengo 25, cumplo 26 este año. Entonces siempre he estado aquí con la familia, Palma, con doña Carmelita, es mi maestra de toda la vida, y me da mucho gusto presentar este libro, porque, bueno, no presentar solamente yo, pero una parte. Eh, hemos asistido a los recorridos que Angélica nos ha invitado, hemos ido a la milpa, y se me hace muy importante que desde chiquitos seamos integrados a este tipo de actividades porque van formando nuestro carácter, van formando cómo vamos a ser de adultos y la conciencia que vamos a adquirir es desde niños. Entonces, bueno, no se los voy a contar porque lo tienen que leer, pero creo que lo más importante del primer capítulo es hacer conciencia en la comunidad de qué es lo que tenemos. Es un descubrimiento muy importante para la comunidad momoshka y creo que es importante que se difunda porque a veces, por ejemplo, en el contexto en el de que cuando sembramos la milpa, cuando sembramos la nopalera, ¿qué es lo que pasa? Que a veces agarramos piedras de aquí o vemos una piedra que nos gusta y nos las llevamos a nuestra casa, ¿no? Porque yo he tenido familiares ya grandes que me dicen que fueron a la milpa y que encontraron algo y que se lo llevaron. Y entonces ya no se le da ese reconocimiento que debía ser, ya no se le da el lugar a ciertas, por ejemplo, piedras o vasijas, o por ejemplo mi hermana encontró una vasija casi entera y solamente un poco rota y son cosas que se deben de conservar, que se deben de difundir, porque si no lo hacemos no vamos a saber apreciar nuestra tierra. Por ejemplo, cuando nos dan aquí un terreno en la comunidad, a nosotros que somos una generación que apenas ¿no? va a formar como una familia o algo así, lo primero que hacemos es construir o vender cuando se nos da un terreno. Y muchos, por ejemplo, que conozco de mi edad, es lo que hacen. Venden o construyen y entonces le echamos a perder pues el terreno como tal. Ya no se filtra el agua, se pierden este tipo de cosas que creo que es muy importante para la trascendencia de nuestra comunidad.